diferencia de potencial, energía eléctrica, que había visto todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es analizar algunos ejercicios de fuerza eléctrica y campo eléctrico. La próxima clase vemos el resto de la materia. Yo no sé si él les mostró, le desarrolló algunos ejemplos, pero si no lo hizo, lo vamos a hacer ahora. Entonces, para que después resuelvan una guía que colocó de electrostática, creo que es, para que la contesten y después me la manden resueltita. Entonces, vamos a presentar, ¿no es cierto? Les voy a mi pantalla, se las voy a mostrar, pero ejercicios, ya, ¿cierto? Tienen esos ejercicios, ejemplos, ley de Coulomb y campo eléctrico. Entonces, veamos el primero. Dice, dos esferas pequeñas tienen una separación centro a centro de 1,5 metros. Portan cargas eléctricas. Aproximadamente cuán grande es la carga sobre cada una si cada esfera experimenta una fuerza de 2 newtons. Entonces, si nos vamos al otro archivo, allí está la solución. Entonces, tenemos la carga Q1, que es Q, y Q2, que es Q, porque nos dicen que son iguales, separadas una distancia de 1,5 metros. Entonces, tenemos que la ley de Coulomb, que es quien cuantifica la fuerza eléctrica, está dada por esa ecuación. K por Q1 por Q2, R cuadrado. K es la constante de la ley de Coulomb. Tiene un valor. Ese valor va a depender del medio en que se encuentren las cargas. Si las cargas se encuentran en el vacío o en el aire, vamos a tomar el valor 9 por 10 elevado a 9. Si no es el vacío o el aire, entonces va a tomar otro. Más abajo creo que hay un problema relacionado con eso. Bueno, nos piden las cargas. Como las cargas son iguales, entonces nos va a quedar que Q cuadrado es FR cuadrado partido por K. ¿No es cierto? Despejando, ustedes son duchos en las líneas del álgebra, así que ya no habrá problema para despejar esa Q. Por lo tanto, esa Q es la raíz cuadrada de FR cuadrado partido por K. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores. Nos dicen que las fuerzas son 2 newtons, que la distancia entre ellas 1,5 metros al cuadrado y la constante K 9 por 10 elevado a 9. No nos dice nada acerca de que está en algún medio en especial. Entonces nosotros asumimos, cuando no nos digan nada del medio, asumimos que se encuentra en el vacío, en el aire, y su valor es 9 por 10 elevado a 9. Newton, metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Bueno, si resolvemos esa operación, vamos a encontrar que Q es 2,236 por 10 elevado a menos 5 Coulomb. O lo que es lo mismo, 22,36 microcoulomb. ¿Alguna pregunta? ¿Están durmiendo? ¡Yujú! Sí. ¿Están durmiendo? No. No hay pregunta. Ya. Entonces, ahora vamos a ver. Carlito, Sí, ¿se supone que está compartiendo pantalla o no? sí. Es que no se ve. No se ve, profe. Sí, no sé. Fueron, pues. Yo pensé que era la única, por eso lo dije. Ya, por eso, pues ahora sí, si no la había compartido, pues. No se puede compartir, lamentable, hubo un error al compartir la pantalla. Ya, descartar. De nuevo, entonces. Presentar ahora tu pantalla completa. Ya, vamos a mostrar esa.
Y nos vamos acá. Y le digo que la voy a compartir. Y ahora sí que la compartí. ¿Cierto? Sí, Ya. ahora Ahí sí. sí. Ahora sí que la ven, ¿cierto? Ya. Entonces, de nuevo. Dos esferas pequeñas tienen una separación centro a centro de 1,5 metros. Portan cargas idénticas. Aproximadamente cuán grande es la carga sobre cada una de cada esfera. Así cada esfera experimenta una fuerza de 2 newtons. Bueno, si se fijan, aquí aparecen datos implícitos. Primero, nos dicen, ¿cierto?, que la distancia, es decir, el R 1,5 metros. Pero aquí dice, portan cargas idénticas. ¿Ya? Portan cargas idénticas, entonces los dos van a tener el mismo valor, un valor Q que no sabemos cuánto es, y que más adelante nos dicen que tenemos que determinarla. Cuando la fuerza es de 2 newtons. No nos dicen nada acerca del medio en que se encuentran las cargas, por lo tanto asumimos de que están en el vacío o el aire. Entonces, aquí está la solución. Esa la ven, ¿cierto? Ya. Dígame si o no. Sí, Jarita, sí se ve. Sí. Ya, ahora Se ve bien. tenemos las cargas a 1,5. La expresión matemática de la ley de Coulomb, que es la que rige la cuantificación de las fuerzas eléctricas, es esta. Fk por Q1, Q2 partido por R cuadrado. Despejamos Q, que es lo que queremos determinar, ¿cierto? Que sería la raíz cuadrada, F cuadrado, R cuadrado partido por Q. Reemplazamos los valores que nos dan. 2 newton, 1,5 metros segundo cuadrado, y el valor de K. K no lo dicen allí, pero como dijimos que ya asumimos que en el aire o el vacío su valor es 9 por 10 elevado a 9, lo reemplazamos y tenemos que Q es 2,36 por 10 elevado a menos 5 coulomb. ¿Correcto? Correcto. Veamos la segunda. Dice, repita el problema anterior si la separación entre las esferas 1,5 metros y se encuentran dentro de una gran tina de agua. La constante dieléctrica del agua es de aproximadamente 80. ¿Ya? Aquí está la diferencia que en el medio en el cual se encuentran las esferas cargadas, entonces cambia. Por lo tanto, veamos cómo nos queda esta situación. Ya. Bueno, K, ¿cierto? Su valor depende del medio en que se encuentra. Y K está dado por la expresión 1 por 4 pi epsilon 0. Epsilon 0, la permeabilidad del vacío, que tiene un valor 8,85 por 10 elevado a menos 12, coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Pero si se encuentra en un medio, es K1 por 4 pi epsilon. ¿Ya? Entonces, pero ese epsilon es la constante por epsilon 0, la permeabilidad en el vacío. Pero aquí nos dicen que la constante de ese medio del agua es 80. Por la permeabilidad del vacío es 8,85 por 10 elevado a menos 12, lo que nos da 7,08 por 10 elevado a menos 10. En consecuencia, si reemplazamos el valor de epsilon, ya nos va a quedar que el valor de K, ¿cierto? El valor de K es 1,124 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Por lo tanto, ahora podemos calcular el valor de las cargas. Ya, la fuerza sigue siendo de 2 newtons, porque nos dicen la única diferencia con el problema anterior es que antes estaba en el vacío o el aire y ahora se encuentra en agua. Entonces, la fuerza va a seguir siendo 2 newtons, la distancia 1,5 metros, pero cambia acá. Reemplazamos por el valor que obtuvimos, 1,124 por 10 elevado a 8. Y eso nos va a dar
2 por 10 elevado a menos 4 coulomb. ¿Ya? Si comparamos, resulta bastante diferente el valor de la carga como con la que se encuentran en el vacío. Jarita, una pregunta. ¿Sí? Que en las fórmulas que tiene ahí arriba, donde dice la primera con la tercera, ¿cómo en la tercera muestra Q1 por Q2 como Q al cuadrado si no siempre son las mismas cargas? Pero dije que el enunciado, si te fijas aquí, dice portan cargas idénticas. Si son idénticas, van a ser iguales. Es decir, cada una va a ser Q, porque son iguales. ¿Ya? He ahí la razón. ¿Sí? ¿Se Gracias. aclara? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, ahora veamos el 3. ¿Cierto? El 3, ¿qué nos dice? Un núcleo de helio tiene una carga de más 2e, es decir, tiene 2 protones, y uno de neón más 10e, es decir, tiene 10 protones, donde es el cuánto de carga, es decir, la carga elemental, que tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Entonces, encuentre la fuerza de repulsión ejercida sobre una por la otra cuando están separadas 3 nanómetros. El término nanómetro, nano, el prefijo nano equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Ya. Suponga que el sistema está en el vacío. Por lo tanto, si el sistema está en el vacío, ¿qué valor tendría que tener K? 9 por 10 elevado a 9. ¿Ah? Perdón, estoy medio sordo en la mañana. 9 por 10 elevado a 9. Bien, muy bien. Buenas neuronas amanecieron ágiles. Ya, entonces, veamos el 3. Elemental, mi querido Watson, ¿cierto? Por lo tanto, la carga correspondiente Q1 al núcleo de helio sería 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Eso queda 3,2 por 10 elevado a menos 19. Q2, ¿cierto? Que equivale al núcleo de neón, que serían 10E, es decir, 10 por 1,6 por 10 elevado a menos 19, eso nos queda 1,6 por 10 elevado a menos 18. Como nos dicen que son 3 nanómetros, entonces nos queda 3 y el prefijo nano es 10 elevado a menos 9. Por lo tanto, la distancia es 3 por 10 elevado a 9, a menos 9. Y simplemente aplicamos la ecuación de la fuerza eléctrica. K Q sub 1 por Q sub 2 partido por R cuadrado. Como ya alguien dijo, como se encuentra en el vacío, es 9 por 10 elevado a 9. La carga del núcleo de helio, 3,2 por 10 elevado a menos 19. La carga del núcleo de neón, 1,6 por 10 elevado a menos 18. Y la distancia son 3 nanómetros, 3 por 10 elevado a menos 9, pero eso va al cuadrado. Entonces, eso nos queda 5,12 por 10 elevado a menos 10 newton. ¿Cierto? Muy elementales, si se fijan, matemáticamente es muy simple, pero hay que tener cuidado con los enunciados, ¿cierto? ¿Ya? Leer bien y los enunciados, interpretarlos correctamente. Bien. Vámonos al 4. Entonces, ¿qué nos dice el 4? En el modelo de Bohr, ¿cierto? Ese modelo que es simplecito del átomo de hidrógeno, un electrón, Q es igual a menos E, circunda a un protón Q igual más E. En una órbita de 5,3,
por 10 elevado a menos 11 metros de radio. La atracción del protón por el electrón aporta la fuerza centrípeta necesaria para mantener el electrón en órbita. ¿Ya? Eso es lo que hace que no se arranque el electrón. Entonces debemos encontrar la fuerza de atracción eléctrica entre las partículas y la rapidez del electrón. Y como dato nos dicen que la podemos encontrar en cualquier tabla, que la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Entonces, veamos cómo nos queda esta solución de este problema. ¿Cierto? Tenemos el núcleo y el electrón dando vuelta alrededor del núcleo. Entonces, dice que Q1 es el electrón, por lo tanto su carga va a ser 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y Q2, el electrón, su carga va a ser 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y la fuerza, ¿cierto?, está dada por la ley de Coulomb. Nótese lo siguiente, el electrón tiene carga positiva, el protón carga positiva y el electrón carga negativa. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería más 1,6 por 10 elevado a menos 19, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Ese signo, en el cálculo de la fuerza, no lo consideramos, ¿ya? Porque estos signos nos van a permitir saber si la fuerza es de atracción o repulsión. Como esta es positiva y esta es negativa, entonces esa fuerza va a ser de atracción. Cuando tienen distintos signos, las cargas se atraen. Si tienen igual signo, recuerden, se repelen. Pero nosotros necesitamos saber el valor. No si se... Eso es lo que nos preguntan. No nos preguntan si se atraen o se repelen, porque si no, no habría que hacer ningún cálculo. Bueno, reemplazamos. Se fijan que aquí no nos dijeron si el vacío o otro medio. Bueno, suponemos que el vacío, de hecho, entre el electrón y el protón no debería haber nada. Entonces sería 9 por 10 elevado a 9, el valor de K, 1,6 por 10 elevado a menos 19, y 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y la distancia nos dicen que es 5,3 por 10 elevado a menos 11 metros cuadrados. Bueno, hacemos la operación. Tener lista la calculadora y eso nos da 8,2 por 10 elevado a menos 8 newton. Bueno, acordarse que las magnitudes físicas tienen unidades de medida. Cuando opero magnitudes físicas, estoy operando el valor y su unidad. Así que por eso lo hago así. Queda más ordenadito, aunque yo soy bastante desordenado. Bueno, pero ¿qué ocurre? La fuerza centrípeta, recuerden, ¿ya? La fuerza centrípeta es la fuerza que se genera en los movimientos circunferenciales y el electrón gira alrededor del protón, es decir, tiene un movimiento circunferencial. Y esta fuerza está dirigida hacia el centro de giro, es decir, esta fuerza va a estar dirigida hacia el protón. En consecuencia, la fuerza eléctrica que calculamos por la ley de Coulomb tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, en este caso, es la masa del cuerpo que gira, que es el electrón, por su velocidad al cuadrado partido por R. Aquí nos están pidiendo que determinemos la velocidad con que gira el electrón. Entonces despejamos y nos queda que la velocidad está dada por la raíz cuadrada de la fuerza por el radio de la órbita partido por la masa del cuerpo que gira. Ya habíamos calculado la fuerza, 8,2 por 10 elevado a menos 8 newton. Por el radio, que nos señalan cuál es el radio.
5,3 por 10 elevado a menos 11 metros. ¿Ya? Y la masa del electrón, que es el que gira, es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacó el 1,6 por 10 elevado a menos 19? Ese es el valor de la carga elemental. Ah, Es ya. decir, la carga que tiene el protón es igual a la carga que tiene el electrón. Tienen el mismo valor. La única diferencia está en el signo. Tienen igual carga, pero acordarse que tienen diferente masa. ¿Mm? Porque la masa del protón es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Es decir, tiene mucho más masa el protón que el electrón. Profe, ¿y Sí. por qué no afecta en el cálculo que uno sea negativo? O sea, ¿por qué no se pone, de hecho? Porque lo que estamos calculando es la magnitud de la fuerza, es decir, su valor. ¿Ya? Y ese es el valor absoluto, ¿ya? No el signo. ¿Ya? La magnitud es una distancia y las distancias son siempre positivas. ¿Ya? Eso es lo que determinamos. Por eso no importa. Los signos nos van a servir para, ¿no? Para saber si esa fuerza es de atracción o repulsión. Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Y el módulo, ¿cierto? Es el valor, el largo del vector. Y el largo es una distancia y las distancias son siempre positivas. ¿Mm? ¿Ya? Jarita, Bien. pero, Sí, o sea que al calcular la fuerza con esta fórmula, dependiendo del enunciado, va a ser fuerza de atracción o fuerza de repulsión. correcto. Las fuerzas Y, aquí pueden ser de atracción o repulsión. y no va a variar el signo dependiendo de la situación. Sí, si te da el signo, si usan los signos, cuando te da negativo significa que es de atracción y cuando te da positivo significa que es de repulsión. Pueden también usarlo así si quieren, pero yo prefiero no usar los signos porque se pueden enredar en los cálculos. O sea que es mejor que uno haga el cálculo normal, Sí, sin pues, signo, y y después uno decida. dependiendo de los signos, sabes si es de atracción o repulsión. ¿Mm? Gracias. No hay de qué. Pregunten todas sus dudas. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál nos toca ahora? El 5. Ya apareció un monito aquí. Ay, que me pican los ojos. Me levanté muy temprano. Me hace falta el cafecito. Ya. Dice 3 cargas puntuales. ¿Cierto? Aquí tenemos 3 microcoulomb, menos 5 microcoulomb, 8 microcoulomb. Esta es positiva, la de 3 microcoulomb, la de 5 microcoulomb es negativa y la de 8 microcoulomb es positiva. Y ahí aparecen las distancias entre ellas, 20 centímetros, 30 centímetros. Ya. Entonces, dice, determine la fuerza neta sobre la carga de menos 5 microcoulomb, es decir, la que está entre las cargas anteriores, debida a las otras dos cargas. ¿Qué va a acontecer? Entonces aquí analizamos los signos. Fíjate, para eso nos van a servir los signos. Entre esta de 3 y esta de menos 5 va a haber una fuerza de atracción, es decir, que esta fuerza de 3 microcoulomb va a atraer a la de 5 microcoulomb. Lo mismo ocurre pero a este otro lado. Tengo esta de 8 microcoulomb y esta de 5 microcoulomb, pero esta es negativa y esta es positiva, por lo tanto la fuerza va a ser de atracción para allá. Veamos cómo nos resulta este problema. Ya. Entonces, esta va a ser Q sub 1, esta va a ser Q sub 2, y la que está al centro va a ser la que está, no al centro, sino que entre, es Q. Entonces la distancia entre Q sub 1 y Q son
20 centímetros, 0,2 metros, y la distancia entre Q sub 2 y Q va a ser 0,3 metros, es decir, 30 centímetros. Ahora, la fuerza neta va a ser la suma, pero esta es suma vectorial. Acordarse de que la suma vectorial no siempre coincide con la suma algebraica. Aquí hay que ver la dirección y el sentido de las fuerzas para poder sumarlas. Bueno, calculamos entonces los valores de F1 y F2. Independiente de los signos, vamos a calcular solamente el módulo, el valor. Entonces, nótese que no nos dicen en ningún medio especial, por lo tanto, asumimos que K está en el vacío y es 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? Entonces, Q sub 1 vale 3 microcoulomb. El prefijo micro, ¿ya? El prefijo micro es 10 elevado a menos 6. Micro es millonésima. 10 elevado a menos 6. Entonces nos queda 3 por 10 elevado a menos 6 por Q, que vale 5 micro, entonces sería 5 por 10 elevado a menos 6. Y la distancia entre Q sub 1 y Q es 20 centímetros, 0,2 metros. Ya, reemplazamos los valores y obtenemos que la fuerza 1 son 3,375 newtons. Después calculamos F2, que es entre Q y Q2. ¿Ya? Tenemos, por lo tanto, la fuerza 2K por Q sub 2 por Q partido por el R2 al cuadrado. Y el R2 es la distancia aquí, que son 30 centímetros. Reemplazamos los valores, 9 por 10 elevado a 9, por 8 por 10 elevado a menos 6, que es Q sub 2, y 5 por 10 elevado a menos 6, que es Q. Y la distancia son 30 centímetros, 0,3 metros al cuadrado. Y eso nos va a dar 4 newtons. Pero, ¿qué ocurre? F1 y F2 ¿ya? Son vectores. F1 está hacia la izquierda y F2 hacia la derecha. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente consideramos el sentido hacia la derecha positivo y el sentido hacia la izquierda negativo. Por lo tanto, la fuerza neta sería menos F1 porque está hacia la izquierda, más F2 que está hacia la derecha. Y eso nos va a dar que la fuerza neta es 0,625 newton. ¿Ya? Entonces, resultó positivo y las fuerzas hacia la derecha son positivas. Por lo tanto, la fuerza neta estaría hacia la derecha, es decir, hacia la carga de 8 microcoulomb. Si alguien considera negativo hacia la derecha y positivo hacia la izquierda, también está bien. ¿Ya? También está bien. ¿Ya? Entonces, es solo porque nosotros convencionalmente consideramos el sentido hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, así como el sentido verticalmente hacia arriba lo consideramos positivo y verticalmente hacia abajo negativo. Pero si alguien lo cambia, está bien, porque no hay nada establecido que tenga que hacer así. Nosotros por convención, ¿cierto? Por convención consideramos eso. Pero si alguien no quiere utilizar la convención, también está bien. ¿De Jarita, acuerdo? Sí. si hubiese habido una carga negativa en el Q1, habría sido Si hubiese habrían habido una sumado la carga negativa, entonces en el Q1 con Q se habrían repelido, es decir, la fuerza 1 sería hacia la derecha. ¿Ya? Y como Q y Q2 tienen distintos signos, sería atracción, sería hacia la derecha. En ese caso se sumarían los dos valores. No se consideraría uno negativo, porque Gracias. tendrían el mismo sentido. Ya. Bien.
Vamos al siguiente, es decir, el número 6. Veamos. Determine la razón de la fuerza eléctrica de Coulomb, F sub E, a la fuerza gravitacional F sub G entre dos electrones en el vacío. Bien, entonces, veamos qué acontece. Ahí está. Entonces, nos piden determinar la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. La relación está dada por cociente. Entonces, la fuerza eléctrica es K por Q sub 1 por Q sub 2 partido por R cuadrado. Y la fuerza gravitacional por la constante de gravitación universal G, la masa 1, la masa 2 partido por R cuadrado. Acordarse que la fuerza eléctrica se debe a las cargas eléctricas y la fuerza gravitacional se debe a las masas de los cuerpos. La eléctrica está dada, la interacción está dada por la ley de Coulomb y la interacción gravitacional está dada por la ley de gravitación universal. Esto lo vimos el año pasado. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Los R cuadrados se van a simplificar y nos va a quedar K por Q sub 1 por Q sub 2 partido por G, M1 por M2. Pero Q1 y Q2 nos dice que son electrones. Por lo tanto, EE nos va a dar E cuadrado. Y ME es la masa del electrón por la masa del electrón. Por eso que queda la masa del electrón al cuadrado. Reemplazamos ahora esta relación. ¿Qué tenemos? La constante K, 9 por 10 elevado a 9. Newton metro cuadrado columna al cuadrado. La carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y eso va al cuadrado. La constante de gravitación universal es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Y la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Bueno, eso nos da 4,17 por 10 elevado a 42. Pero, ¿qué significa eso? Como la fuerza gravitacional está dividiendo, va a pasar al otro lado, multiplicando. Y nos queda que la fuerza eléctrica es 4,171 por 10 elevado a 42 veces la fuerza gravitacional. Es decir, si nos fijamos en esta relación, la fuerza eléctrica es tremendamente, pero muy, 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 muy grande en relación con la fuerza gravitacional. Por eso que en los cálculos de las fuerzas eléctricas no consideramos la interacción gravitacional, porque esta interacción gravitacional, esta fuerza gravitacional es tremendamente pequeña. De hecho, entre todas las fuerzas que existen en la naturaleza, la fuerza eléctrica, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, la más pequeña, la que tiene menor intensidad, es la fuerza gravitacional. De hecho, para que se aprecien los efectos de la fuerza gravitacional, al menos uno de los cuerpos tiene que tener una masa de dimensión planetaria, ¿ya? Es decir, una masa muy grande. Entonces, para problemas posteriores, no vamos a considerar la fuerza gravitacional. A esa fuerza gravitacional nosotros le llamamos peso. Entonces no vamos a considerar el peso del electrón, el peso del protón, etc. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una. Cuando calculen la interacción entre dos cuerpos que tienen masa, la interacción eléctrica entre dos cuerpos que tienen masa, ¿van a considerar la interacción gravitacional? No. No, muy bien.
Veamos el 7, entonces. Uy, aquí ya se nos puso color de hormiga. Dice, como se muestra en la figura, oye, que este helado, medio frío. Ya, como se muestra en la figura, dos bolas, no las de ustedes, ¿ya? Cada una de 0,1 gramos de masa portan cargas idénticas, es decir, iguales. Cada una va a tener una carga Q. Y están suspendidas de dos hilos de igual longitud. En el equilibrio se colocan ellas mismas como se muestra. Encuentren la carga sobre cada bola. Es decir, están en equilibrio, están entonces en reposo en este caso. ¿Qué es lo que acontece? Las esferitas tienen carga eléctrica, por lo tanto, entre ellas se va a generar una fuerza de repulsión, porque me dicen que son iguales. Si las dos son positivas, se van a repeler. Si las dos son negativas, también se van a repeler. Y además, como tienen masa, va a tener un peso, pero este peso ya nos va a servir para el cálculo, ya para determinar la carga. Pero en el fondo no nos va a interesar cuál es su valor. Bueno, estas fuerzas, como la fuerza eléctrica es mayor que la gravitacional, al menos estas van a generar una tensión, aunque en esta tensión va a ser mínima la influencia del peso, pero va a generarse una tensión en las cuerdas, que es Ft. La situación de esta esfera es igual a la situación de esta esfera. ¿Por qué? Porque estas son iguales y tienen estas longitudes de las cuerdas son iguales y tienen la misma carga. Por lo tanto, aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Nos dicen que forman un ángulo de 40 centímetros. Vamos, un ángulo de 60 centímetros. 60 grados. Uy, sí, estoy clarito. Ya. Un ángulo de 60 grados. Y la distancia de separación son 40 centímetros. Bien, la fuerza eléctrica de esta sobre esta es la misma fuerza eléctrica de esta sobre esta. Por lo tanto, vamos a considerar un solo lado. Ahora, no necesariamente este ángulo tiene que ser 60. Va a depender de la fuerza. Podría ser 30, 20, etc. Entonces, ¿cómo nos queda este cuento? Ya, aquí está. ¿Cierto? La fuerza eléctrica está horizontal, el peso está vertical, pero la fuerza de tensión está en forma oblicua. Estos son vectores. Por lo tanto, ese vector Ft, parte de la fuerza que actúa es horizontal y otra parte de la fuerza es vertical. La que está horizontal es con subíndice X y la que está vertical subíndice Y. Bueno, coloqué esto porque me dijeron que ustedes en matemática vieron trigonometría. Entonces, por eso apliqué esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que acontece? La componente I, FTI, que va hacia arriba, tiene que ser igual al peso. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque me dice que está en equilibrio. Pero la fuerza sobre el eje Y, ¿ya? Si aplicamos la trigonometría, sería multiplicada por el seno de 60, el ángulo. Si despejo la fuerza de tensión, ¿no? Reemplazando los valores de la masa, de la aceleración de la gravedad y el seno de 60, me queda 1,132 por 10 elevado a menos 3 newton. ¿Ya? Hacemos lo mismo con la componente horizontal. Pero en este caso, ¿cierto? Esta fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza
de tensión horizontal, que es igual a la fuerza de tensión por coseno de 60. Bien, entonces, como ya conozco la fuerza de tensión y el valor de coseno de 60 también lo conozco, me queda que la fuerza eléctrica es 5,66 por 10 a la menos 4 newton. Ya. Conozco la fuerza eléctrica, pero la fuerza eléctrica está dada por K, Q sub 1 por Q sub 2 partido por R cuadrado. ¿Qué me dicen aquí? Que las esferas son idénticas. Son idénticas, por lo tanto, la carga que van a tener Q sub 1 y Q sub 2 va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica igual a K por Q cuadrado partido por R cuadrado. ¿Qué queremos calcular? Q, la raíz cuadrada de la fuerza eléctrica por la distancia al cuadrado por el valor de la constante. Reemplazamos los valores. La fuerza eléctrica ya la habíamos determinado, 5,66 por 10 a la menos 4 newton por la distancia, que nos dan la distancia 0,4 metros al cuadrado, y la constante que también la conocemos, 9 por 10 a la 9. Al resolver esa operación, nos queda que es 1 por 10 elevado a menos 7 coulomb. ¿Ya? Entonces tenemos el valor de la carga. Aquí la dificultad ya tiene mayor complejidad porque hay que darse cuenta que estas son sumas de vectores, y como son sumas de vectores hay que utilizar la suma vectorial, y dentro de las sumas resulta más fácil descomponer las fuerzas que son oblicuas y dejar las componentes horizontales y verticales. Esas se llaman componentes rectangulares del vector. Aunque se pueden sumar directamente, pero eso es más complicado. Bien. Ya se está colocando más interesante la cosa. Veamos el 8. El 8. Ya. A ver. Fíjense que dice, dos pequeñas esferas cargadas se colocan sobre el eje X. Una de más 3 microcoulomb en el origen, 0, y menos 5 microcoulomb en el punto 40, X igual 40 centímetros. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Entre estas dos hay una fuerza de atracción. ¿Y por qué sabemos que es de atracción? Por los signos. Por los signos. Muy bien. Pero nos preguntan, ¿dónde se debe colocar una tercera carga si la fuerza que experimenta debe ser 0? Es decir, nos están preguntando, ¿dónde debe colocarse, ¿cierto?, una tercera carga entre Q sub 1 y Q sub 2, para que la fuerza neta sobre ella ya sea 0. A ver, si colocamos entre Q sub 1 y Q sub 2 aquí, en algún punto por aquí, una carga, si es positiva, sería de repulsión sobre la carga Q y actuaría hacia la derecha. Como Q2 es negativa, Q2 atraería Q, sería hacia la derecha. Si la colocamos entre medio, por lo tanto, no podría ser nunca igual a 0, porque siempre las fuerzas de la carga 1 y de la carga 2, la que genera la carga 1 y la carga 2, serían hacia la derecha. Entonces no se pueden contrarrestar. ¿Ya? Si la colocamos fuera de ello, hacia la derecha o hacia la izquierda, en ese caso sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque fíjense, si coloco la carga Q acá
si es positiva, va a ser, o si es negativa, va a ser una de atracción. Y con Q sub 2 van a tener el mismo signo, va a ser de repulsión. ¿Ya? Tendrían sentido contrario. Y al tener sentido contrario, ¿ya? Se pueden anular. También podría ser hacia la derecha de Q sub 2. Pero ¿qué ocurre? Fíjense bien, que el valor absoluto de Q sub 2 es mayor que el valor absoluto de Q sub 1. Y si la coloco hacia la derecha, la distancia a Q sub 2 sería menor que la distancia a Q sub 1. Y la fuerza eléctrica es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si la coloco hacia la derecha de Q sub 2, la fuerza aumentaría y como Q sub 2 es mayor que Q sub 1, también aumentaría, es decir, la fuerza de Q sub 2 sería mayor que la de Q sub 1. Por lo tanto, tiene que estar a la izquierda de Q sub 1. ¿Ya? Porque aquí la de Q sub 1, ya como es menor, tiene que tener menor distancia. Que Q sub 2, que tiene mayor valor absoluto, tiene que tener mayor distancia. Pero si la fuerza neta tiene que ser 0, entonces tendríamos que estas fuerzas tienen que ser iguales, porque tienen distinto sentido. Entonces, F1 igual F2. F1 sería K por Q sub 1 por Q partido por R1 cuadrado. Y F2K por Q sub 2 por Q partido por R cuadrado. Puedo simplificar las Q, y puedo simplificar las K. Me queda Q sub 1, R1, Q sub 2, R2 al cuadrado. Reemplazamos. Q1, 3 microcoulomb, Q2, 5 microcoulomb. Entonces, si yo llamo X a la distancia de Q sub 1 a Q, ¿ya? Voy a tener que el R1 sería X, eso al cuadrado. Pero la distancia de Q sub 2 a Q va a ser esta distancia que es X más esta distancia. Y esa distancia me dicen que son 4 centímetros. Va a ser, sí, son 40 centímetros. 40 centímetros serían 0,4 metros. Entonces sería 0,4 metros más X al cuadrado. Ya, si aplico raíz cuadrada, ¿cierto? Me va a quedar 0,4 más X por raíz de 3 igual raíz de 5 por X. Entonces, resuelvo esa ecuación. Ya me va a quedar 0,4X igual a raíz de 5 tercios X. Eso me da 1,29, por lo tanto, la X, sería 1,379. Es decir, ya, esta distancia de aquí a aquí sería 1,379 metros. Es decir, bastante más lejos que la distancia de aquí a aquí. ¿Ya? Bien. Preguntas. Despiertan, chiquillos. Nos vamos al... Jarita, pero la Sí. carga que está a la izquierda de Q1 tiene que ser negativa. Puede ser positiva. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Si es positiva, para acá quedaría F1 y para este otro lado quedaría F2. Pero el desarrollo es exactamente el mismo. Puede ser positiva o negativa. ¿Y por qué no se podía a la derecha de Q sub 2? Porque fíjate, la fuerza, ¿cierto?
es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado. Y entre las cargas y la distancia al cuadrado, ellas son directamente proporcionales. Por lo tanto, si Q sub 2, ¿ya? Si Q sub 2 es mayor que Q sub 1, si la coloco para este lado, la fuerza de Q sub 2 siempre va a ser mayor que la de Q sub 1. En cambio, por lo tanto, si la coloco a la izquierda, como está más cerca, esta fuerza puede llegar a igualarse a la que genera Q sub 2. Esa es la razón. O sea, que tiene que estar lejos de la mayor, entonces. Sí, no más lejos de la mayor. Ya. La 9, entonces. La situación que se muestra en la figura representa dos pequeñas esferas cargadas. ¿Ya? Q sub 1 es positiva y una carga de 20 por 10 elevado a menos 8 coulomb. Q sub 2, menos 5 por 10 elevado a menos 8 coulomb. Y la distancia entre Q sub 1 y un punto P es de 5 centímetros y la distancia entre el punto P y Q sub 2 es 15 centímetros. Es decir, está justo al centro. Pero ¿qué nos están pidiendo aquí? Que determinemos el campo eléctrico en el punto P y la fuerza sobre una carga ubicada en el punto P. Esa es la fuerza resultante. Y después nos piden el lugar donde el campo eléctrico sería 0. Por supuesto que no debe estar la carga de prueba, esta carga de menos 4 por 10 elevado a menos 8 Jarita, coulomb, ¿sí? es que, perdón por la pregunta, pero estoy atrasada con la materia y no tengo claro qué es el campo eléctrico. Ya. A ver. ¿Tú has tomado alguna vez un imán? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Si tú tienes un imán y ese imán lo acercas a un alfiler, por ejemplo, antes de que el imán toque al alfiler, ¿qué va a pasar? El alfiler se va a acercar al imán Se va a acercar al imán. ¿Y por qué se acerca? Porque por tiene que haber la fuerza. una fuerza, ¿cierto? Porque para que algo se mueva, tiene que actuar una fuerza. Entonces el imán, ¿cierto?, generó una fuerza. Porque sin que lo tocara quedó pegado, lo atrajo. Entonces significa que sin que el imán toque al alfiler, aplica una fuerza. Esa zona que rodea al imán, ¿ya?, en que se generó esa fuerza eléctrica que atrajo al alfiler, se llama campo magnético en este caso. En el caso de la Tierra, ¿qué pasa si dejo un cuerpo en el espacio que rodea la Tierra? ¿Qué va a ocurrir? La Tierra lo va a traer. La Tierra lo va a atraer. ¿Y por qué lo atrae? Porque se genera una Por la fuerza, que es la fuerza de gravedad, que nosotros llamamos peso, y que eso va a atraerlo. Y eso se llamaría, ese espacio donde está el cuerpo, se llama campo gravitacional. Que entre más nos alejemos de la Tierra, esa fuerza va a ir disminuyendo. Por eso los astronautas que están en la estación espacial, ya la fuerza es tan pequeña que pueden flotar prácticamente. Bueno, con las cargas eléctricas ocurre exactamente lo mismo. El espacio que rodea las cargas eléctricas y en ese espacio donde se generan fuerzas se llama campo eléctrico. ¿Ya? ¿Y Bien, cómo ese se es el mide, valor. Jarita? Espérate. Esa. Y ese campo eléctrico, la fuerza también va variando. ¿Ya? Va variando. Entonces,
para verificar que en un campo eléctrico, que existe un campo eléctrico, ¿ya? Así como para verificar que existe un campo gravitacional y que hay una fuerza en ese campo gravitacional, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un objeto y si soltamos el objeto, adquiere aceleración. ¿Cierto? Bien, en el campo eléctrico ocurre lo mismo. Si yo coloco una carga y esa carga tiene que moverse, ¿ya? Y al moverse va a adquirir una aceleración. Entonces, solo que en el caso de las cargas eléctricas se puede acercar a la carga o se puede alejar a la carga, de la carga, porque las fuerzas eléctricas son de atracción y repulsión. Entonces, ese campo eléctrico se mide por la fuerza que se ejerce sobre cada unidad de carga, es decir, la fuerza partido por el valor de la carga. Así se calcula. Ya lo vamos a ver acá, fíjate. Ese es el 9. Ya, entonces, tengo la carga 1, 20 por 10 elevado a menos 8 coulomb y es positiva. Acordarse que las fuerzas son magnitudes vectoriales. El campo eléctrico también es una magnitud vectorial, por lo tanto va a tener una dirección y un sentido. Y esta carga Q sub 2 es negativa, menos 5 por 10 elevado a menos 8. Por eso hay que fijarse bien en los signos de las cargas. Y me preguntan por el campo eléctrico en el punto P, en este punto. Pero fíjense en lo siguiente. Q sub 1 es una carga, va a generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico es 1. La carga Q sub 1 es positiva. Por lo tanto, el campo que genera una carga positiva siempre se va a alejar de la carga. Entonces, como está aquí la carga Q sub 1, se va a alejar el campo, va a quedar hacia la derecha. Pero la carga Q sub 2, que es negativa, va a generar un campo y el campo, cuando la carga es negativa, es tal que se va a acercar a la carga. Entonces, cuando es positiva, se aleja de la carga y cuando es negativa, se acerca a la carga. Entonces, el campo que va a generar Q2 va a ser hacia la derecha. ¿Ya? Es decir, los dos van a tener el mismo sentido. El campo que genera la carga 1 y el campo que genera la carga 2 van a generar campos que están hacia la derecha. Entonces, en ese caso, la suma vectorial coincide con la suma algebraica. Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Cierto? El campo eléctrico es K por Q sub 1 partido por R1 cuadrado. El campo generado por una carga puntual, K por Q sub 2 R2. También subí un formulario en la cosa, así que un archivo que está con la fórmula. Entonces reemplazamos los valores. ¿Ya? Tengo que esto sería 9 por 10 elevado a 9 por 20 por 10 elevado a menos 8 y la distancia son 5 centímetros, 0,05 metros al cuadrado. La constante 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 2, que es 5 por 10 elevado a menos 8. Si se fijan en el cálculo, no usé los signos, 0,05. ¿Por qué? Porque estos signos en este caso me sirven para saber el sentido del campo. Entonces me queda que el campo 1 sería 7,2 por 10 elevado a 5 newton partido por coulomb y el campo generado por la carga 2, 1,8 por 10 elevado a 5 newton por coulomb. Eso va a dar 9 por 10 elevado a 5 newton partido por coulomb. Pero como S1 y S2 están hacia la derecha, el campo resultante queda hacia la derecha. Ya. Ahora,
Que eso es lo que ocurre. Tenemos que calcular las fuerzas. Ya. Las fuerzas, nótese que en este caso, si aquí coloco una carga y esa carga es negativa, ¿ya? Entonces, Q sub 1, que es positiva, y Q, que es negativa, va a ser una fuerza de atracción hacia la izquierda. ¿Ya? Y como Q, ¿cierto? Que es negativa y Q2 es negativa, va a ser una fuerza de repulsión, va a ser hacia la izquierda. Entonces, F1 y F2 van a estar hacia la izquierda. Entonces, tienen el mismo sentido. Entonces, por ello, como tienen el mismo sentido, la suma vectorial coincide con la suma algebraica, porque tienen el mismo sentido. Calculamos F1, K por Q sub 1 por Q, partido por R1 al cuadrado, reemplazamos los valores y nos da 2,88 por 10 elevado a menos 2. Calculamos F2, lo mismo, reemplazamos los valores y nos queda 0,72 newton. 0,72 por 10 elevado a menos 2 newton. Ya. Entonces sumamos. ¿Ya? Sumamos. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la suma nos da 3,6 por 10 elevado a menos 2 newton hacia la izquierda. Pero otra forma, como el campo eléctrico es fuerza partido por unidad de carga, la fuerza, en este caso la fuerza total, me va a permitir determinar, y este es el campo total, me va a permitir determinar la fuerza total, que sería el campo por la carga de prueba. El campo ya lo habíamos determinado, 9 por 10 elevado a 5. Y la carga me dicen que es 4 por 10 elevado a menos 8. Entonces, esto me queda 3,6 por 10 elevado a menos 2. El mismo valor. Ya. Pero, ¿qué tenemos aquí? Como esta carga de prueba es negativa, ¿ya? Entonces, la fuerza tiene el sentido contrario a E. En este caso, ¿ya? El campo era hacia la izquierda, por lo tanto, la fuerza va a ser hacia la... No, el campo era hacia la izquierda. Ay, aquí me equivoqué, ¿no? Ya me equivoqué. Si Q es negativa, F tiene el sentido contrario a E. Es decir, si el campo es hacia la izquierda, esto va a quedar hacia la derecha. No está bien. Hacia la izquierda, por lo tanto, va a quedar hacia la derecha, tendría que quedar este. Ahí me equivoqué. ¿Ya? Así que corríjanlo, por favor. Ya, después nos piden que determinemos el campo en el punto en que el campo sea nulo. Lo mismo que en el caso de las fuerzas. Nótese que Q sub 2 es mayor que Q sub 1. Por lo tanto, el campo va a tener que quedar más lejos de Q sub 2 y más cerca de Q sub 1. Por lo tanto, no lo puedo colocar a la izquierda de Q sub 1, porque Q sub 1 es más grande que Q sub 2, ni tampoco al centro. Tiene que quedar a la derecha de Q sub 2. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, el campo generado por la carga 1, que es positiva, se va a alejar el campo, es 1. Q sub 2, que es negativa, va a quedar hacia la izquierda. Por lo tanto, estos dos campos deben ser iguales. Acordarse que los campos eléctricos son
son vectores. Entonces, si tienen distintos sentidos, para que se anulen, tienen que ser iguales. Reemplazo. Bueno, aquí se me simplifican las K y me va a quedar Q sub 1, 20 por 10 elevado a menos 8, y Q sub 2, que es 5 por 10 elevado a menos 8. Simplifico los 10 elevado a menos 8, pero la distancia de aquí a aquí es X, es decir, de Q sub 2, por lo tanto me va a quedar X cuadrado. Y la distancia de aquí a aquí sería 0,1 metro, la distancia entre ellas, más X. Bueno, si extraigo raíz cuadrada, si divido 20 por 5 me va a quedar 4. Entonces, 4x cuadrado, 0,1 metro más x al cuadrado. Si saco raíz, me va a quedar que x es 0,1 metro, ¿ya? A la derecha de q sub 2. 5 por 10 elevado a menos 8. Bien, salió larguito ese. Veamos el siguiente. Dice, 3 cargas están colocadas sobre 3 esquinas de un cuadrado, como se muestra en la figura. Cada lado del cuadrado es de 30 centímetros. Calcule E en la cuarta esquina, acá. ¿Cuál sería la fuerza sobre la carga de 6 microcoulombs situada en la esquina libre? Entonces, veamos. Ya. A ver, Q sub 1 entonces va a generar un campo E sub 1. Q sub 2 un campo E sub 2. Para acá, para abajo. No, aquí ¿cómo es la cuestión? Yo me equivoqué en los numeritos, parece. No. E sub 1. Para acá habría una E sub 3 y E sub 2. Aunque los valores los puse al revés. ¿Da? Entonces puedo calcular E sub 1, puedo calcular E sub 2 y puedo calcular E sub 3, porque conozco el valor de las cargas y conozco la distancia. Esta distancia es 30 centímetros y esta es 30 centímetros. Pero la distancia de aquí a aquí, acordarse que la diagonal de un cuadrado es lado por raíz de 2. Por eso que dice 0,3 metros raíz de 2. ¿Ya? Que es la que está aquí. Entonces ya tengo calculado E sub 1, E sub 2, E sub 3. Pero esto está en equilibrio. Entonces, para sumar vectores resulta más fácil de que los vectores que son oblicuos los descompongamos en las componentes rectangulares. Entonces, si determino las componentes rectangulares, hacia acá me quedaría E sub 1x y E sub 1y. Por lo tanto, E sub 1x con E sub 3, E sub 3 quedaría hacia acá, ¿ya? Tendrían distinto sentido. Por eso que aquí está con signo menos y por eso que dice que es suma vectorial. Bueno, encontramos E sub i. Después, verticalmente tenemos que E sub 2 que va hacia arriba y E sub 1i que va hacia abajo. Por lo tanto, sumamos también E sub 1, E sub 3 con E sub 1x, ¿ya? Y que son iguales, pero el E sub 1, el E sub 3 va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y encontramos de que E sub x es menos 1,17. Como hacia la izquierda, tiene que resultar negativo. ¿Ya? Ahora calculamos E, que equivale a E sub x más E sub y. Y determinamos que el valor del campo eléctrico en ese punto es
2,465 por 10 elevado a 5. Y si quiero calcular el ángulo que forma el vector resultante E, tengo que aplicar la función trigonométrica inversa, el arco tangente, que es el tangente a la menos 1, y se encuentra que el ángulo de ese vector resultante es de 118 grados. La parte B, si quiero calcular la fuerza, como el campo es F partido por Q, la fuerza sería E por Q, pero el campo ya lo calculamos, 2,46 por 10 elevado a menos 5. Y la carga me la dan. ¿Ya? Por lo tanto, calculo la fuerza, que es 1,479 newton. ¿Ya? Y tiene el mismo sentido, la fuerza y el campo, porque la carga es positiva. Cuando era negativa tenían sentido contrario. Profe, ¿Sí? ¿el ángulo que le volvió ahí es sentido horario o antihorario? Como se miden todos los ángulos, Hay antihorario. sí, sería antihorario. Ya. La 11 dice, dos placas metálicas, ¿ya?, cargadas en el vacío están separadas por 15 centímetros, como se muestra en la figura. Esto constituye lo que se llama un capacitor o condensador, es lo mismo, que seguramente en tecnología lo vieron. Ya, yo no sé si lo vieron con el profe Guillermo. Ya. Dice que el campo entre ellas tiene un valor de 3000 newton partido por coulomb. Y cuando tengo placas paralelas, el campo entre ellos es uniforme. En cualquier punto el campo va a tener el mismo valor. Un electrón tiene una masa de 9,1 por 10 a la menos 31, se libera desde el reposo en el punto P, justo fuera de la placa. ¿Qué va a ocurrir? El electrón es negativo, la placa es negativa, lo va a rechazar, lo va a mover para la placa A, hacia el punto A. Como la placa A es positiva, entonces va a haber atracción. Como consecuencia, el electrón va a acelerar hacia el punto A. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la otra placa? Es decir, me están pidiendo el tiempo que demora en pasar de aquí a aquí y con qué velocidad llegará a golpearla acá. Interesante, ¿cierto? Bien. Veamos. Recordemos que el campo eléctrico es F partido por Q, por lo tanto la fuerza, el campo eléctrico por Q. Por otro lado, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, ¿quién va a producir esa aceleración? La fuerza eléctrica. Por lo tanto, la fuerza aceleradora tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Si despejo la aceleración, me va a quedar E por Q partido por M. El campo me lo dan, dice que vale 3000 newton partido por coulomb. Q es la carga que se va a mover, me dicen que es un electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb, y la masa de esa carga que se va a mover es 9,1 por 10 elevado a menos 31. Tengo la aceleración, 5,27 por 10 elevado a 14. Ya. Después aplicamos las ecuaciones cinemáticas, esas que vimos el año pasado. No, pues el antepasado. Y el pasado también. Ya, X, velocidad inicial por tiempo, más un medio la aceleración por el tiempo cuadrado. Del punto P parte desde el reposo, se deja la carga ahí, entonces su velocidad va a ser 0. Entonces nos va a quedar la distancia 0,15 metros, un medio de la aceleración, que ya la calculamos, por el tiempo al cuadrado. Nos va a quedar 0,5, 2, y tanto t cuadrado. Por lo tanto, t sería la raíz cuadrada de esa expresión y nos queda 2,39 por 10 elevado a menos 8 segundos. Calculamos el tiempo. A tu cama aquí. Que mis mascotas vienen a saludarme. Ya, después me están pidiendo la velocidad con que llega.
La ecuación de la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya dijimos que la velocidad inicial es 0. La aceleración la calculamos antes, 5,27. Y el tiempo también lo calculamos, 2,39. Por lo tanto, la velocidad con que llega es 1,26 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Ya. Ahora, el siguiente dice que suponga en la figura anterior que un electrón, ¿sí? Es que, ¿por qué era 0.15 centímetros? No sería la mitad. O sea, 0.15 metros cuadrados. No sería la mitad. Fíjate, porque la ecuación dice que es la mitad, porque es un medio. No. Es que no entendí el problema de la carga parte del punto medio de las dos placas o parte de una placa. No parte del punto P. Porque Ah, ya. Es que pensé que la partía de mitad. distancia, me dicen que es 15 centímetros. ¿Ya? Ya. Por eso. Entonces, la 12 ahora tenemos que ver. Dice, suponga que en la figura anterior que un electrón se dispara en línea recta hacia arriba desde el punto P con una rapidez de 5 por 10 elevado a 6 metros por segundo. ¿A qué distancia sobre el punto A golpea la placa positiva? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? En el 12, acá está el 12. El electrón va a ser lanzado hacia allá. Hacia arriba tiene una velocidad inicial de 5 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Pero entre estas se genera una fuerza, entre las placas se genera una fuerza. Esa fuerza entonces va a ser de que se desvíe, pero a su vez va a ir acercándose a la placa positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que horizontalmente hay una fuerza aceleradora. Si hay una fuerza aceleradora. Entonces, del problema anterior, vemos que de esta ecuación, ¿cierto? Si yo despejo el tiempo sería raíz cuadrada de la distancia por un medio, ¿ya? De la aceleración. ¿Ya? Y eso me va a dar, ahí voy a tener el tiempo. ¿Ya? Entonces, calculo el tiempo, que ya lo había calculado aquí arriba. ¿Se fijan? Que el mismo, yo lo calculé y es el mismo 2,39 por 10 elevado a menos 8. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Verticalmente, ¿hay alguna fuerza que lo acelere o lo retarde? Sería el peso nomás, pero ya dijimos que el peso, la influencia que tiene es insignificante, por lo tanto, prácticamente va a tener un movimiento uniforme, ¿ya? Y si tiene un movimiento uniforme, la ecuación para determinar la distancia que recorre verticalmente sería la velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial me la dan, 5 por 10 elevado a 6, y el tiempo está determinado. Entonces, la distancia que va a recorrer verticalmente hacia arriba cuando toque la placa en este punto va a ser 0,1195 metros a partir del punto A. Esa es la distancia, entonces, a partir del punto que me señalan que va a impactar a la placa. Ya. Pero veamos ahora el 13. ¿Ya? El 13 dice, en la figura del problema 11, el protón más E y que tiene una masa de 1,67 por 10 elevado a 27, se dispara con una rapidez de 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo, de A hacia P. ¿Cuál será su rapidez justo de golpear la placa en el punto A?
¿Qué es lo que acontece? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense acá. ¿Dónde está la cuestión? Aquí. Se va a mover de aquí hacia acá, pero esta es positiva y vamos a colocar un protón en este punto. El protón es positivo. Entonces, la fuerza que lo va a acelerar va a ser la fuerza de repulsión de esta y la fuerza de atracción de esta. Entonces, lo va a empujar de aquí hacia acá. Por eso que la distancia, tenemos que calcular la distancia, ¿ya? La fórmula de distancia es velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado partido por 2a. Utilizo esta ecuación porque no tengo el tiempo. Entonces, despejo la velocidad y me queda que es raíz de 2 aceleración por la distancia más la velocidad inicial. 2 por la aceleración, pero la aceleración, como vimos antes, se calcula por E por Q partido por M. Me dan el campo, me dan el valor de la carga, pero aquí la masa es la diferente. Por lo tanto, la aceleración que adquiere el protón sería 2,874 por 10 elevado a 11. Reemplazo el valor por la distancia más la velocidad que me la dan, 2 por 10 elevado a 5. Si resuelvo, entonces va a chocar contra la placa negativa con una velocidad de 3,5 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Esos tres son más o menos similares. Ya, dice la 14. Dos pequeñas pelotas mecánicas idénticas se cargan Q1 y Q2. La fuerza repulsiva que una ejerce sobre la otra están separadas 20 centímetros. Es de 1,35 por 10 elevado a menos 4 newton. Después que las bolas se tocan y luego se vuelven a separar a 20 centímetros, se encuentra que la fuerza repulsiva es de 1,406 por 10 elevado a menos 4. Determine Q1 y Q2. Ya. ¿Qué ocurre aquí? Ya. Primero, me dice que este tiene una carga Q1 y este tiene una carga Q2, separados 20 centímetros. Y la fuerza, ¿ya? La fuerza es 1,37 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo allí? Que la fuerza en el primer caso sería FQ1, Q2 partido por R cuadrado. Por lo tanto, FR2 partido por K va a ser Q1 por Q2. Pero si reemplazo los valores, voy a tener que Q1 por Q2 es 6 por 10 elevado a menos 16. En el segundo caso, que se juntaron y después se volvieron a separar. Pero ¿qué ocurre durante el acercamiento? Cuando se juntan, va a haber una redistribución de las cargas y como las esferas son iguales, la carga se va a distribuir equitativamente, la misma carga para los dos. Por lo tanto, la carga con que va a quedar este sería Q1 más Q2 dividido por 2. Y la carga con que queda este Q1 más Q2 partido por 2. Entonces, si aplicamos la ecuación, me va a quedar K por Q1 más Q2 dividido por 2 al cuadrado. Partido por R cuadrado. La distancia es la misma. Entonces, como el 2 está al cuadrado, aquí me va a quedar 4 FR cuadrado partido por K, Q1 más Q2 al cuadrado. Entonces, ya, reemplazo los valores, ya, reemplazo los valores y me queda 4,839. ¿Ya? Y obtengo que Q1 más Q2 es 4,899 por 10 elevado a menos 8. Entonces, tengo esa expresión, Q1 por Q2, y Q1 más Q2, ¿qué es eso?
y nos están pidiendo que determinemos los valores de Q sub 1 y Q sub 2. Entonces, Q sub 1 sería esa expresión y Q sub 2 es esa expresión. Si reemplazo, se me va a formar esa ecuación cuadrática. Si resuelvo esa ecuación cuadrática, que no creo que tengan problema, vamos a encontrar los valores de Q sub 1 y Q sub 2. Profe, esos son los valores antes de que choque las pelotas y se equilibren las Sí, cargas. correcto. Q sub 1 Ahí. y Q sub 2. Ya. Y el 15 es una simple proporción, lo dejamos ahí. Entonces, ya. Como revísenlos, ya. Bajen los archivos, imprímanlos y los pueden revisar con mayor facilidad. Y la próxima clase vamos a hacer lo mismo, pero con potencial, energía eléctrica y diferencia de potencial. Y lo vamos a revisar tal como lo hicimos hoy día, para que después ustedes resuelvan esa guía que les entregó el profesor y esa después resuelta me la envían a mí. Y eso le colocamos algunas décimas sobre ese trabajo. ¿Ya? Lo tanto. Profe, Sí. la tarea que le enviamos al profe Guillermo al final, ¿todavía no le he dicho nada? No me ha dicho nada, pero esa es la que me van a enviar de nuevo a mí ahora con esta, si ya la tienen resuelta mejor. Ahora pueden revisarla porque ya saben, aparecen unos ejercicios de desarrollo, me parece. Aunque ya ¿cómo se llama? Tienen que dársela copiado los resultados ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se me ha ocurrido? Bueno, no sé. Ya, chiquillos. Entonces, Profe, ajá, esa guía que estaba haciendo recién la va a enviar ahora, ¿no? ya la envié. ¿Sí? Sí, Ah, ya. ya. Listo, pues, chiquillos. Pórtense bien y me veo con algunos a la tarde. ¿Ya? ¿Listo? Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Javito. Chao. Chao, Sarita. Chao, hijo. Chao, chao.